Hola y bienvenido a un video más de Factor Innovación, donde tu conocimiento es tu mejor estrategia. Mi nombre es Factor y hoy tocaré un tema sumamente importante, las bases de datos. Hoy por hoy generamos una gran cantidad de datos, ¿no? De datos convertidos a información o procesados a información que de alguna manera u otra es aprovechada por muchos sistemas informáticos de diversas empresas y negocios. ¿Pero qué es una base de datos? Una base de datos es así llamada cuando tenemos de alguna manera u otra electrónicamente, digitalmente, una fuente donde se pueda almacenar los propios datos y esta gestionarla a través de información. Estos datos debidamente organizadas, relacionadas y susceptibles a poder explotarlas, ¿no? Poder explorarlas y poder tenerlas almacenadas históricamente. Es decir, si nosotros podemos buscar en Internet muchos conceptos, vamos a encontrar de todo tipo. Pero en esencia, las bases de datos va a permitir almacenar toda descripción, todo detalle acerca de cualquier actividad o cualquier entidad de negocios. Por ejemplo, las preferencias de los clientes, así como los datos de los propios clientes, ¿no? Las preferencias o los datos de los proveedores, de los propios productos y servicios que la empresa ofrece, ¿no? Entonces, las bases de datos de hoy en día ya podemos decir que no son manuales, que no están escritos solamente en papel y lápiz, ¿no? En papel o en algún medio físico, sino que también ya podemos decir que casi en su mayoría todo negocio almacena su información de manera digital, ¿no? Electrónica mediante un sistema, mediante un software. Esa software que está vinculada o conectada directamente con la base de datos. Es importante, amigos, si ustedes desean explorar y conocer mucho acerca de las bases de datos, aprender cómo utilizar los datos, cómo programar mediante su lenguaje llamada SQL, quédense en en una serie de videos que haré para poder aprender juntos acerca de cómo utilizar estos scripts, estas sentencias, estas cláusulas, estas palabras reservadas que nosotros empleamos mediante el lenguaje SQL. Bien, decimos pues que las bases de datos es importante cuando nosotros nos las imaginamos que está centralizada. Y es así que cuando las bases de datos pueda estar distribuida a través de puntos clientes, ¿no? Por ejemplo, si visitamos Metro, Saga, estas tiendas de supermercado, vamos a comprar algo, pasamos por caja y la cajera o el cajero pasa un infrarrojo a través del código de barra de algún producto que estamos comprando y esta automáticamente va a generar una venta, ¿no? Una boleta, una factura, un documento, un comprobante con los datos que ya ha capturado mediante infrarrojo, mediante el código de barra del producto. Asimismo, la información de la venta, ¿no? El proceso de pago, la fecha, la hora, medio de pago, el monto, el vuelto. Toda esta información viaja a través de la computadora hacia un lugar llamado servidor, ¿no? Un lugar que es más que otra computadora potente que está encendida las 24 horas del día y esta está centralizada en un solo lugar por un tema de seguridad y organización de los datos. Como vemos en pantalla, ¿no? Ahí vemos que se almacena aquí justamente en el centro toda la información. Y es lo que idealmente se espera, ¿no? Y que las demás computadoras sean que alimentan a esta gran base de datos y que también se aprovechan de los datos, ¿no? Ya sea por consultas, reportes, etcétera. Veamos pues también con el móvil, con un celular, con una tablet, con un dispositivo electrónico, podamos también saber en tiempo real cuánto de stock nos queda de productos, ¿no? Mediante la cámara podemos detectar, ¿no? Hoy más que nunca con la inteligencia artificial ya podemos adentrarnos más con este tema de los datos, ¿no? Y poder históricamente tomar diversas decisiones para nuevos productos, para nuevos servicios que podamos registrar para la empresa.
También conocemos muchas herramientas que justamente nos va a permitir programar este base de datos, poder trabajar con base de datos. Si nosotros queremos crear una base de datos digital para que luego podamos guardar ahí información, necesitamos una herramienta. Esta herramienta, conocida como gestores de base de datos, los famosos iniciales SGDB, SGDB, ¿no? Sistema de gestor de base de datos, que, que son algunas que están en el top, vamos a decir, que son las más utilizadas, al menos aquí en Perú, es el SQL Server, Oracle, ¿no? Bueno, que no está por acá. Postgre, que es otra herramienta. MySQL, Access, DB2, entre muchas otras. Aquí me falta espacio para mencionar muchas de las otras herramientas que se trabajan con el lenguaje SQL, que es por excelencia el lenguaje universal de las bases de datos. Ya en otro video vamos a detallar un poco más de qué se trata, cuáles son las sentencias más importantes, las sentencias más utilizadas, tanto para la creación de los objetos de base de datos, como para los datos propiamente dichos. Si nosotros buscamos en Internet SQL Server, vamos a encontrar una serie de versiones, de ediciones de esta herramienta, ¿no? Ahí, como dice aquí en el buscador, la fuente de Wikipedia, de Microsoft, dice tipo de programa, sistema de gestión de base de datos relacionales. Ya en otro video vamos a tocar un tema más que es sobre las bases de datos no relacionales, que es otra parte, ¿no? Ahora solamente las bases de datos relacionales. Desarrolló en Microsoft, lanzamiento oficial en 24 de abril del año 1989, ¿no? Entonces ahí tenemos el logo de SQL Server, entre otros. Seguramente porque utilicé el buscador del Bing de Microsoft, no me aparece de la competencia, seguramente de Oracle, que también es otra herramienta. Por acá tenemos el SQL Server, descargas. Si ponemos clic, hacemos clic por acá, vamos a encontrar el SQL Server, la versión 2022, que es la última versión que ha sacado Microsoft. Bueno, Microsoft tiene muchas versiones, desde el año 2005, bueno, 97, 2000, 2005, 2009, 2012, ¿no? También tenemos la 2019 ya por acá, 2022. Bueno, la he ido utilizando a lo largo de mi experiencia, que por cierto, también estudié lo que es el instituto y también la universidad, y aprendió mucho acerca de la evolución de esta herramienta. He visto de cerca cómo se programa, cómo se trabaja, cómo se explora y cómo se saca provecho de los datos con esta gran herramienta, entre otras. Por eso es que les puedo sugerir que en cuanto a motores de base de datos se refiere, también existen no solo versiones, sino ediciones. Por ejemplo, la versión 2022 tiene las ediciones, en este caso, Developer y Express. No vamos a estar en detalle leyendo cada uno de estos, pero ambas son gratuitas. Hay ciertas limitaciones, habría que investigar un poco más la documentación actual, ¿no? De repente nos dan, como antes, 3 GB de espacio como tope, que es más que suficiente para hacer muchas prácticas, ¿no? Muchas pruebas. Ya cuando se adquiere para un servidor de una empresa, ya pues se adquiere la licencia directamente con los partners de Microsoft. Bueno, yo les sugiero que puedan descargar tal vez el Developer, o también puede ser el Express Edition, ¿no? Descargamos y luego se instala, ¿no? Hay muchos videos, muchos tutoriales, mucha documentación de cómo instalar. Es sumamente fácil. Es solamente dar siguiente, siguiente, elegir de repente por ahí algún nombre, y de pronto luego de esto se instala otro programa que se llama Management Studio. Aquí está. Descargar SQL Server Management Studio, SSMS, que es una, como se dice, otro componente que utiliza el SQL Server. O sea, ambos se instalan, ¿no? Se instala tanto la versión Developer Express y luego el Management Studio, que en la instalación te sugiere inclusive, ¿no?
Una vez que termina la instalación, me voy a hacer clic acá. Una vez que termina la instalación, vas a poder reiniciar tu computadora y luego poder trabajar directamente ya con la herramienta. ¿Ok? Si quieren más detalles acerca de los pasos de descarga e instalación de esta herramienta, coméntenme, síganme y para poder apoyarles con todo gusto. Bien, yo ya tengo instalada la herramienta. Pues aquí yo ya lo di siguiente, ya instalé lo que es el SQL Server, tanto la versión 2022 así como el Management Studio, ¿no? Si aquí podemos ver en acerca de aquí Help. Bueno, yo le instalé la versión en inglés, les recomiendo mucho. SQL Server Management Studio, que es el administrador corporativo o el administrador del SQL Server, ¿no? Son dos instalaciones, repito, es el Management Studio y la propia herramienta SQL Server, que aquí lo tengo, ¿no? Bien. Para otro video vamos a iniciar con ya la programación, empezando desde la creación de la base de datos como objeto, y luego vamos a empezar también a crear en paralelo algunas características de algunas propiedades propias de la base de datos para luego pasar a crear las tablas o las entidades, luego sus atributos, sus campos, tipos de datos. Vamos a estudiar algunos tipos de datos y restricciones también acerca de cómo trabajar con algunos otros objetos como el procedimiento almacenado, como las vistas, como las funciones. Vamos a aprender a insertar datos, ¿no? A guardar información con esta herramienta, también a consultarlas, también a actualizarlas, eliminarlas, etcétera. Vamos a trabajar a lo largo de varios videos que voy a ir haciendo a lo largo de este proceso, de este curso, vamos a decir, de base de datos. ¿Ya? Bien, aquí en la parte izquierda tenemos el explorador de objetos, donde se encuentran todas las bases de datos que se han creado tanto por el usuario, que ven aquí con una especie de cilindro, que es lo que siempre se suele ver, ¿no? Que significa base de datos. Este es del usuario, lo que están aquí. Y esos son del sistema, ¿no? Que no se debe tocar, no se debe manipular, y que son propias para la administración de la herramienta. Bien, entonces por aquí también tenemos algunas herramientas que lo vamos a ir conociendo, muchas de estas opciones a lo largo del aprendizaje y a lo largo del curso, y luego vamos a ir viendo algunas otras opciones avanzadas como guardar, exportar, migrar, importar datos, etcétera. Sígueme para más videos y coméntame cómo te puedo ayudar, y también dale me gusta para que podamos seguir trabajando en estos videos sobre el mundo de las bases de datos. Muchas gracias.